Aquí, probando. 1, 2. Este es el ángulo. ¿Será que se ve bien? A ver, hermoso, ¿será? Señores, muy buenas tardes. En este momento es de tarde en el bello país de Islandia. Son las 5:13. Eso que acaban de ver ahí es yo probando cómo retomar esto. Cómo retomar esto que dejé hace tanto tiempo. Muchas de las personas que van a ver estos videos en un principio son seguidores que vienen de Instagram. Y bueno, obviamente con el tiempo irán viendo personas de otras partes cuando les hagan los videos relacionados en YouTube, bla, bla, bla. Voy a empezar por el principio. ¿Quién soy? ¿Qué hago? A ver, yo me llamo Alberto Marcano. Todos me conocen como Cusco, es mi nombre de comediante. Yo soy comediante, soy venezolano. Tengo 28 años. Me gustan las largas caminatas por la playa. No, mentira. Bueno, sí me gustan. Yo vivía en Venezuela hasta el año 2015, me fui a Panamá, regresé a Venezuela y luego me fui con mi esposa que está aquí acostada por allá. Nos fuimos a Chile en noviembre de 2017, allá estuvimos 2 años y fracción, palabras más, palabras menos. Ya nuestro tiempo en Chile fue cumplió su objetivo y ahora estamos viviendo en Islandia. En Venezuela me dedicaba al humor, yo soy graduado de la universidad, soy periodista, comunicador social empresarial, pero en Venezuela me dediqué 100% a la comedia, a mi show de stand-up comedy y a hacer parodias para mi show que luego subí a mi canal de YouTube principal, ¿ok? Las parodias empezaron a dar frutos, empezaron a ser virales, no sé qué, pero para los tiempos donde no existía mucho Instagram, era muy nuevo y tal. Eso es lo que yo hacía en Venezuela. En Chile, pues como todo migrante, hice otras cosas, tuve un montón de trabajos distintos, pero luego me empecé a juntar con gente muy chévere que también está en la misma onda que yo, de hacer videos graciosos, de hacer cosas creativas, de divertir, y uno de ellos es mi hermano Daniel, quien es el que me está ayudando con la edición de esto y es el que me dijo, coño, pero ya deberías retomar YouTube, no sé qué. Y bueno, aquí estamos, Daniel, te damos besos para ti. Yo tengo 2 canales de YouTube. Uno que es Cusco Show, donde tengo todas mis parodias. Fue un canal muy exitoso en su momento, agarré bastantes suscriptores, de hecho todavía tiene 20.300, y aunque es un canal que ya no subo nada hace más de un año. Y lo que me preguntan mucho, que por qué lo abandoné, que por qué no saqué más parodias. En un principio era porque no tenía dónde grabar, pero después que ya tenía dónde grabar y toda la cosa, saqué un par más y no me sentí motivado. ¿Por qué? Porque mis parodias mayormente son del tema político en Venezuela, pues la situación que vivíamos, y eso me dejó de motivar. Uno, porque ya no vivo allá hace años, entonces estoy desactualizado con todo. Y segundo, porque pues la política me dejó de interesar hace mucho tiempo, entonces quizás en algún momento haga parodias de otra cosa que no tengan que ver con política, pero básicamente la razón es esa. Pero el canal sigue ahí, está activo, están todas mis parodias, jamás lo voy a borrar porque eso es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, esas canciones. Cuando yo llegué a Chile, hice un canal llamado Cusco Vlogs, que es este, pero eran otro tipo de videos, eran videos como más mis rutinas de stand-up comedy, en mi casa en Guatire. Después empecé a hacer otras vainas, pero entonces no tenía equipos de buena calidad, en fin, estaba todo cagado. Y también lo abandoné porque después de un tiempo largo se me dañó la laptop, ¿sabes? Que uno es migrante, pues estás pendiente de trabajar, no sé qué, y ya después cuando me compré un mejor teléfono, empecé a grabar historias, empecé a tener éxito por ahí y dije, me voy a dedicar a Instagram y YouTube. Bueno, que es la... Pero pues nada, he decidido retomarlo y también ya les voy a explicar por qué. Mi amigo Daniel siempre venía diciéndome, coño, tienes que hacer los videos, coño, retoma tu vaina, tú tienes tus suscriptores, tú tienes tu carisma, tú tienes tu vaina. Y realmente sí, pero yo me dediqué mucho a Instagram. Pero pasa que hay una oportunidad con respecto a, este es un país burda de distinto, la gente quiere saber cómo es esto aquí, y en mis historias de Instagram me voy dando cuenta que gracias por mostrarnos el país, pero muestra más, pero no sé qué. Y probablemente si no soy el único venezolano, pues haciendo esto debo estar entre los únicos 5 que lo hacen, e incluso uno de los pocos latinos. Entonces creo que puedo ser uno de los pocos latinos, si no el único, que no creo que lo sea, en mostrar Islandia desde la perspectiva de un latino, cómo es tan distinto a nuestra cultura. Y quiero mostrar lugares, quiero mostrar comida, quiero mostrar sitios a donde voy, sitios a donde iré y otro montón de cosas, o sea, cómo es el clima, cómo es la comida, de todo un poco. Por lo menos ahorita que estamos en verano, hay un fenómeno arrechísimo que se llama el sol de medianoche, por la posición geográfica del país, en el mundo, en el hemisferio, la vaina. El sol a la medianoche hay sol como el de ahorita, incluso más fuerte, a veces más tenue, pero hay sol todo el tiempo, hay pocas horas de oscuridad. Y lo contrario pasa en el invierno, son un coñazo de horas sin
sin luz y el sol sale muy poquitas veces al día. Entonces son muchas cosas que quiero mostrar. Y pues mi amigo Daniel me dijo, marico, échale bola, yo te ayudo, editamos juntos, tal. Y pues aquí estoy, voy a retomar este canal Cusco Vlogs. Quiero hacerlo con todos, pero todo su apoyo. Hay mucho que recorrer aquí. Y pues ya veremos si esto crece y toda la vaina. Pues iremos de Islandia a otros sitios, marico, y bueno, mi esposa y yo tenemos 4 meses que nos vinimos a vivir a este hermoso país. Estamos esperando una bebé que ya está puntico de nacer. Ha sido maravilloso. De hecho, ya yo he grabado 800.000 historias de todas las cosas que hacemos diariamente, que podría haber empezado con el canal de YouTube hace mucho tiempo o reactivarme con eso. Así que nada, tenemos 4 meses aquí. Estamos perfectamente bien, con cédula, todo lo demás. Y pues mientras nos consiga trabajo, este va a ser mi trabajo. Y si me empieza a dar plata, pues me dedico a esto 100% porque el youtuber es millonario y quizás este negro se convierte en Maluma Baby. Mucha gente la ha visto en mis historias. Este es nuestro cuarto. Mami, saluda ahí. Esta es mi querida esposa con su... Ay, mi mía, esta barrigota. Les muestro un poco mi casa, mi cocina. Nuestra cocina, que sería la sala, no sé qué, aquí un poco de cosas de la bebé, nuestra esquina maravillosa, una sala que pues todavía me falta mucho para llenarla, pero poco a poco. Y voy a salir un ratito para mostrarle cómo es esto a los alrededores del edificio, bueno, para que vean cómo es este evento por aquí. Esto es un poco de la calle donde yo vivo, la calle donde yo vivo se llama Holsgata. Y pues con mis mejores fachas de Crocs les voy a mostrar un poco cómo es la cuadra, únicamente la cuadra donde yo vivo. Más o menos de aquí se ve, así se ve, y allá al fondo está el mar. Hacia allá está el mar al cual no te puedes meter a nadar porque te mueres de hipotermia como Jack en el Titanic. Aquí en esta cuadra, allá al final hay un colegio. Y es un colegio grande, una unidad educativa para niños, colegio primario. Y bueno, mira, allá está mi casa. Allá estaba yo sentado ahorita hablando. Estoy mostrando un poco de cómo es, por lo menos esta cuadra. Que no tiene nada del otro mundo, es algo bien residencial. Pero siempre la gente me dice, muestra más de por donde tú vives. Mira los patios hermosísimos. No me quiero meter mucho en pedo porque no sé si puedo grabar para dentro de la casa y la vaina, pero bueno. Y esta calle se llama Vesturvalljagata. Cabe destacar que yo recién tengo que empezar mis cursos de islandés porque es tremendo el idioma. Esta calle se llama Sólvalljagata. Esta es la escuela que les digo. Es una escuela gigantesca de la parte aquí de Vesturbyr, donde yo vivo. Estos son los edificios. Cabe destacar que lo que voy a hacer es como un cuadro, solamente a la vuelta de mi casa. Por aquí se le puede entrar a la parte de atrás de mi casa. Allá está la cocina que les acabo de mostrar. Hacia allá quedan unas paradas de autobuses. Allá podemos ver el mar, que en otro video lo mostraré. Esta es la otra subida. Esta calle se llama Framnesvegur. Islandia es un país donde hay muchísimos, pero muchísimos carros. O sea, hay como cada persona tiene entre 2 y 3 carros. Es un país pequeño de 350.000 habitantes aproximadamente. No tiene muchos migrantes. La mayor cantidad de migrantes son polacos. Y es una comunidad como de 7.000 y todo lo demás pues somos muy poquitos. Y bueno, esto sería lo que sería. Sería lo que sería. Esto es lo que sería la vuelta a la manzana de mi casa. Bellísimo. Esta es la calle Holsgata. Y aquí se ve un poco mejor el mar. Allá, al fondo. Eso ha sido un poco de lo que es la cuadra de mi casa. Ay, Dios mío, me voy caminando porque es que de verdad, miren mis fachas. Sí me había faltado algo por mostrar, que es el patio. Este es como el jardín trasero de nuestro edificio. Esa es mi bicicleta, una bicicleta que me regalaron. Y esa azul se la regalaron a Margie. Ahí donde está la lavandería. Ahí está mi señora esposa, coño, creo que se le ve un pedazo de pantaleta ahí. Y mi cocina nuevamente. Y esto es pues, que sería la residencia. Y aquí hicimos una parrilla y pusimos unos islandeses a comer arepa. La casa huele muchísimo a pescado frito, a pescado, porque hicimos un pescado bueno para almorzar el día de hoy. Bueno, este ha sido el video, un poco la explicación, el intro, cómo es esto por aquí a los alrededores. Y pues con el pasar de los días iré grabando otras cosas, monumentos, iglesias, restaurantes, todo lo que pueda, todo lo que esté a mi alcance de grabar, donde también me permitan grabar, porque si hay niños o algo así, pues me pueden ver con cara de como que este negro que hace grabando. Suscríbanse, díganle a sus amigos que les puede interesar el tema de Islandia. Suscríbanse al otro canal también de Cusco Show para más parodias, para más cositas. Y bueno, nos vemos en el próximo video y que todos tengan mucho sexo pornográfico así.